¿no? Hay una cosa Uh-huh. de melodía antigua, sí. Y bueno, se llama Lo Inesperado porque son canciones que llegaron inesperadamente a mi vida. Yo no hacía canciones hasta hace unos años. Yo actuaba, bailaba, pero no hacía canciones. Y bueno, una vez iba buscando ramas de sauce por la calle para mis hijos que me habían pedido para la escuela. Y empecé a cantar una canción. Y dije, esto es una canción. Iba sola en el auto cantando esa canción, algo que hacía habitualmente yo en mi vida. Y bueno, no sé por qué esa vez esa canción fue una canción. Bien. Sí, hay algo. Hoy vamos a hacer 2 entrevistas, o sea, tenemos esta entrevista con ustedes y después tenemos una entrevista con Katia Alemann, que también está presentando un disco, y hay algo en el actor. Lástima que no está Susi, que es nuestra conductora y que es actriz ella también. Hay algo en los actores, las actrices, en cuanto al manejo de la voz, a la interpretación que está muy cerca de la canción. No sé vos, Juli, que sos músico y sos productor, si podés ampliarnos, si podés ver algo de eso, tiene que ver algo con eso. Sí, en mi experiencia, las actrices y los actores tienen un terreno ganado que es como todo el tema de la interpretación y de estar en el cuerpo. Hay ya una experiencia que cuando se ponen a cantar es muy interesante y muy rica porque hay como ya todo un terreno que ya lo conocen y lo manejan, sobre todo en lo interpretativo, ¿no? Uh-huh. Y que creo que en Lore se siente eso. Cuando empezó a cantar, no es que arrancaba de cero, sino como, bueno, había ya toda una experiencia que sumaba a favor. Hay una cosa con el contar historias a través de las canciones, en los actores, actrices que cantan. Pienso por ahí en cantantes, pienso en Molina, y en Horacio Molina y en Goyeneche, con un fraseo mucho más dulce. El primer polaco, no el último, ya tenía la voz un poco más débil, pero un fraseo mucho más dulce que los cantantes, que engolaban la voz y que la proyectaban desde el diafragma. Y eran, por ejemplo, en Naranjo en Flor, la interpretación, las 2 interpretaciones son las más hermosas posibles. Balada por un loco también. Sí, ¿El polaco era actor? No, digo por la interpretación, por el fraseo, claro, por ese narrar en las canciones. Claro. Sí, tenía algo más cercano al actor que al cantor. Claro, en un punto, en ¿no? el mover las manos, Sí. en hacer contacto con el público. Sí. ¿Y qué elegiste en las canciones? ¿Qué elementos elegiste para que las canciones formen parte del disco? ¿Qué cuentan? Están hechas de mi experiencia de vida, en realidad. Bien. Cuentan un poco mi historia de vida. Algunas más literalmente y otras menos. Algunas cuentan preguntas que me hago. Algunas son una pregunta hecha canción. Algunas son un dolor hecho canción. Esta de recién, por ejemplo, está hecha de mi experiencia de ser mamá, que es para mis hijos, pero a la vez también es para mí, porque habla de las preguntas que me hago también, ¿no? Como mamá. Así que todas un poco van por ahí, ¿no? Pero que la música llegó a tu vida así como en forma casual, como decías recién, o sea, vos te dedicabas a otra cosa, digo, o sea, empezaste con esa experiencia que contaste recién y a partir de ahí, ¿cómo siguió? O sea, porque es como, viste, que uno, no sé, le gusta la música, empieza a estudiar canto, es como otro camino, ¿no? Totalmente. Y entonces vas y estudias canto y de repente Sí. te empezás a juntar con gente que también canta o vas a un Totalmente. coro. En cambio esto como, me pareció como súper flashera esa historia de que estabas haciendo una actividad que nada que ver y de Sí. repente dijiste,
uy, mira esto, está bueno, a ver cómo lo podemos mejorar o dedicar o no sé. Todo eso que dijiste, sí. O sea, ese recorrido yo lo hice, pero lo hice con el teatro y lo hice con la danza. Ah, ok, ya tenías como una cuestión performática en vos, sí, digamos, habías estudiado, no es que yo salí a cantar, por ejemplo, o sea. No, pero no había estudiado música. Okay. No había estudiado música. Pero tenías algo de lo corpóreo. Desde chica estudié teatro, mucho, estudié danza también mucho, y siempre me gustó cantar y coqueteé un poquito con la música, pero no te puedo decir que me formé. Claro. Pero siempre me gustó cantar y ahora cuando cuento la historia, en realidad me doy cuenta que siempre inventé canciones en lo cotidiano, digamos, ¿no? Claro. Iba sola manejando, caminando por la calle o cantándole a mis hijos cuando eran chiquitos o viendo qué me voy a poner, y lo sigo haciendo en realidad esto, buscando qué remera me voy a poner y cantando, ¿no? Haces un fraseo. Sí, empiezo, ¿qué me voy a poner? No sé, cualquier cosa que me sale jugando. Pero hubo un día que fue el de las ramas de sauce, que iba buscando ramas de sauce, que de esa misma manera empecé a cantar y no sé por qué, ese día, eso que canté, dije, esto es una canción. Okay. No sé ahí si lo reconociste, digamos. Sí, no sé si es porque esa canción tenía algo que dije, esto es una canción, o si es porque yo me habilité algo en ese momento. Claro. ¿No? Y le metiste de tu experiencia en danza, en teatro, digo, las presentaciones en vivo, digo, ¿te sirvió eso para hacer un espectáculo más? Sí, yo creo que me sirve. A la vez también siento que cantar tiene un nivel de exposición mucho mayor que actuar. Yo lo vivo así por lo menos. No sé, me siento como muchísimo más expuesta. Claro. Sí. Todo eso está porque está en mí, ¿no? Claro. Está en cómo me siento en una silla cuando estoy en escena, claro, ¿no? Sí. Pero siguiendo con tu pregunta, a partir de esa canción es como que no paré más de hacer canciones y ahí empecé a estudiar. Qué lindo eso que contabas, Lore. Estamos hablando para los y las que se suman ahora con Lorena Browernick y Julián Mourín. Están presentando Lo Inesperado, un disco de reciente factura, y va a estar el 9 de agosto en La Diagonal Cultural en Martínez. Qué lindo esto que contabas respecto a que son dos formas distintas de interpretar. El actuar, quizá construir un personaje, un muñeco, y el interpretar una canción en el que estás vos, por lo que decís. Ahí hay un juego distinto. Digo, mirá, está bueno eso. Yo lo siento así también porque las canciones hablan muy de mi historia y de mi vida, ¿no? Capaz que si cantara una canción de otra persona que cuenta una historia que no es mía, sería distinto, claro, ¿no? Entonces esto me toca muy a mí, ¿no? Y después la música, ¿cómo fue el proceso creativo? Y después, bueno, a partir de ahí del Sauce, cuando tenía más o menos 4 o 5 canciones, dije, ¿qué hago con esto? Las tenía grabadas en notas de voz de mi celular, y entonces lo llamé a Juli. Y le dije, Juli, me está pasando esto. Tengo unas canciones ahí, ¿qué hago? Y bueno. Fue muy bueno el proceso. Me llamó casi medio asustada, como diciendo, mirá lo que me está pasando. Me están surgiendo melodías con letra, ¿qué me está pasando? Y bueno, para mí fue un gusto ayudarla a materializar esas canciones y encontrar la vuelta para que, bueno, empiecen a sonar. Y fue un proceso largo, ¿no? En el 2019 arrancamos. Después, bueno, vino el 2020 y el 2021, que se pausó todo bastante, pero retomamos y bueno, no solo como la versión guitarra y voz, sino empezar a ver cómo sería la grabación, la producción, la instrumentación de los temas. Así que, bueno, pacientemente y paso a paso fuimos avanzando y hoy el disco está disponible para escuchar. ¿Qué instrumentos usan el disco?
Básicamente guitarra criolla, voces, bajo, hay percusiones también, hay cello, también hay una canción que grabó Marcelo Mobileski, tocó flautas, ¿qué más? Hay voces, clarinete, pero básicamente lindo. va por ahí, sí. Lindo, muy lindo. Sí, muy lindo, muy como orgánico. Sí, claro. No, está bueno eso de poder uno crear de repente, ¿no? Y que te venga como, te baje esa información y decís, bueno, a partir de ahora vamos a crear, y que puedas hacerlo, digo, y ponerte en ese lugar me parece es algo excepcional, digo, lo del Saus y todo eso me pareció como súper interesante como experiencia. Pero bueno, no sé si tendrán otra canción para mostrarnos. Tenemos muchos ¿no? saludos de oyentes. Además. Muchas, dónde podemos verlo, etcétera. Así que les recordamos, Lore Broarnik y Julián Morín se van a estar presentando el 9 de agosto en la Diagonal Cultural. Esto es Martínez, ¿sí? La localidad de Martínez, zona norte de la provincia de Buenos Aires, Salta, 1488. Y les agradecemos muchísimo la participación en el programa y nos vamos a la tanda, no sin antes escucharlos con su última canción. Muchas gracias. Gracias. Pregúntame a mí, ¿por qué el sauce llora cuando llega abril? Yo lloro en enero porque ellas se fueron y yo no lo pude evitar. ¿Por qué dejé mi alma un antiguo jardín? ¿Por qué mi alma teje? Pregúntame a mí. Yo lloro en enero porque ella se fue y no lo pude evitar y lloré. Se fue y no lo pude evitar y canté. Bravo. Muchas gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de